Lince TV, Política y Noticias. Hoy 1 de mayo, Irene Montero se ha acordado de que su partido es de izquierdas y que tradicionalmente los partidos de izquierdas hablaban a los obreros, y no para llamarles privilegiados u opresores, no, para hablar de derechos laborales. Lo que pasa que ella ha estado muy ocupada haciendo viajecitos o escarcelando agresores sexuales, entonces no ha tenido tiempo. Hoy sí que ha tenido unas palabras que dedicarnos a los menos favorecidos y ha tenido la decencia de bajar entre la plebe, ha salido de su ático, que cambió por el casoplón de Galapagar, para dirigirse hacia nosotros, que ya sabemos que ella tiene muchísima experiencia de trabajar y en el sector privado estuvo unos meses como cajera, y con eso ya esa anécdota que tiene para compartir con sus amigotas Isa Serra y Ángela Rodríguez Pan mientras toma el té como si hubiese ido a Vietnam, ya tiene experiencia más que suficiente como para hablar de los trabajadores, porque es lo que se deduce escuchándola hablar, porque habla como si ella fuese parte también. Vamos a escucharla. Este 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, es un día de memoria, también de reivindicación, de celebración, por supuesto, y de lucha. Lo que conmemoramos no solamente es que, como decía Marcelino Camacho, todo lo bueno, lo bello, lo justo, lo necesario sale de las manos de los trabajadores y las trabajadoras, sino también que los trabajadores y las trabajadoras, cuando se organizan, conquistan derechos. Derechos como la seguridad social, derechos como que se respete tu contrato y que no te pidan hacer cosas que tú no has firmado. Vamos a hablar un poquito de eso, Irene, que seguro que te hace mucha ilusión que saquemos a relucir este tema. Irene Montero también usaba a su escolta como chofer de sus padres. ¿Esto venía en su contrato? La ex encargada de seguridad reveló ante el juez instructor del caso Niñera que también tenía que hacer trabajo para la familia de la ministra. La ministra de Igualdad, Irene Montero, no solo utilizó en el pasado a distintos cargos de Podemos, entre ellos Teresa Arévalo y Gara Santana, para cuidar de sus hijos. También abusó de su ex escolta, Elena González, para que hiciese gestiones a sus padres y fuese su chofer en determinadas ocasiones. Fue lo que reveló este martes la encargada de seguridad en su declaración como testigo ante el juez que instruye el caso Niñera, que de hecho, y es importante que lo recordemos, casi nos quedamos sin juicio porque es que Irene Montero pagó a su ex escolta para evitar el juicio. Se le intentó sobornar. Nada más tomar posesión de su cargo como ministra de Igualdad, Irene Montero, a través de Unidas Podemos, ha llegado a un acuerdo con su ex escolta para evitar ir a juicio, según ha podido confirmar Onda Cero. Al final sí se produjo, pero bueno, tampoco debe sorprendernos porque se conoce que es algo bastante frecuente en Podemos, porque también Echenique, recordemos, fue condenado por no dar de alta a su cuidadora, a su asistente en la Seguridad Social. O sea que eso de derechos laborales y eso de seguridad social y esas cositas está muy bien para los fachas, para esos malvados empresarios explotadores neoliberales, pero los de Podemos no tienen por qué hacerlo. Bueno. Y la necesidad de organizarse para conquistar y sostener los derechos que hacen nuestras vidas felices y plenas. Así que también muy feliz día especialmente a los delegados y las delegadas sindicales, a todas las personas que se organizan en sus centros de trabajo, que garantizan que son espacios seguros, libres de violencias contra las mujeres, libres de... Ya tenía que salir la matraca feminista, pero de eso hablaremos luego un poquito más. LGTBI-fobia y con todos los derechos garantizados para los trabajadores y las trabajadoras. Hoy los sindicatos mayoritarios nos convocan con el lema subir los salarios, bajar los precios y repartir la riqueza. Bien, no hablarán de que el gobierno del que ella participa dijo que no iba a dejar a nadie atrás y que por lo tanto no iban a subir los impuestos a las clases medias y a las clases trabajadoras para acto seguido hacerlo, porque subieron impuestos a absolutamente todo e incluso impuestos indirectos que al final también han repercutido en los de abajo, en los consumidores, como suele ocurrir en estos casos. Pero bueno, ella se pondrá la medalla ahora como si ella misma hubiese sido la responsable de todo esto. Ya sabemos que ella no ha participado de ello, pero sí llama poderosamente la atención que tenga la osadía de hablar en nombre de la clase trabajadora, como también habla en nombre de las mujeres o de las personas LGBT, y más todavía llama la atención que incluso hoy, que se supone que era un día para hablar de la clase trabajadora, se dedica a hablar de su libro, porque esta mujer no la sacas del feminismo queer. Parece ser que está ya en piloto automático y que solo sabe hablar de eso. Yo creo que es fundamental
Este Gobierno ha trabajado muy duro para desplegar un escudo social, para conquistar y facilitar la conquista de derechos, por ejemplo, por parte de las trabajadoras del hogar, largamente peleado con esa ratificación del convenio 189 de la OIT, con la reforma laboral, con los ERTEs, con el ingreso mínimo vital, un fuerte escudo social y creo que este Gobierno, después de haber desplegado ese fuerte escudo social, el escudo social consiste en que muchas personas han pasado a ser fijos discontinuos o que trabajadores temporales, como los que se encargaban de la investigación y el desarrollo en las universidades, pierdan su empleo, y ya conocemos todos eso, ¿no? También una fuga de empresas y, a fin de cuentas, que los españoles tengamos un poder adquisitivo muchísimo más bajo. Entre otras cosas, también porque pagamos en promedio por familia 1.000 euros más al año, que no es moco de pavo, ¿no? Pero bueno. No puede permitirse concluir la legislatura con dos temas pendientes tan importantes para las familias en España y para los trabajadores y las trabajadoras, como son las hipotecas, que es necesario toparlas y garantizar, por tanto, el derecho a la vivienda también para todas esas familias que ahora mismo no están pudiendo afrontar las subidas abusivas de esas hipotecas y, por supuesto, sin topar los precios de los alimentos. Importante lo que ha tocado el precio de los alimentos. Ahora mismo tenemos una inflación en los alimentos del 16%, propiciado, entre otras cosas, por las políticas de este gobierno. Me llama la atención que un país como España, que es un país que es récord en horas de luz de toda Europa, el país de Europa con más horas de luz, esté empecinado en acabar con su campo, con su sector agrario, y que tengamos una dependencia de los alimentos brutal de países del exterior. Como también me llama la atención que a los agricultores españoles se les exija que empleen una serie de productos fitosanitarios o que haya un tope a la producción, mientras que se puede importar de otros países como Sudáfrica o Marruecos estos mismos alimentos en los que sí que se emplean esos productos fitosanitarios que la Unión Europea están prohibidos supuestamente porque son peligrosos para el consumo, entre otras muchas cuestiones. Pero también fijaos que siempre ellos son los que crean el problema, pero nunca asumen las consecuencias, y pedirán que sean otros los que se encarguen de solucionar el problema. Veíamos que Mercadona, por ejemplo, había tenido 700 millones de beneficio porque vendían mucha cantidad, y en la venta con pocas ganancias de muchos productos es donde obtenía la ganancia. ¿Qué pasaría si se topara el precio de los alimentos y se obligara a Mercadona a vender a pérdidas? Por ejemplo, todos lo sabemos, habría desabastecimiento. Sin embargo, ellos recurren a la demagogia porque es lo más fácil. También ha hablado de distribuir la riqueza, y me parece muy osado que una persona que se ha hecho rica partiendo de una situación que en teoría no debería de justificar por qué tiene este dinero, y desde que está en la vía pública pues hemos visto cómo ha ido mejorando cada vez más sus condiciones, hable de redistribuir la riqueza cuando sí se está redistribuyendo la riqueza, pero precisamente de los que estamos en el sector privado hacia el bolsillo de ella y de tantos otros políticos y sindicalistas. Creo que después de haber desplegado un fuerte escudo social, hipotecas y la intervención del mercado de los alimentos, viendo los beneficios tan impresentables que están presentando las grandes empresas en el sector alimenticio, son... Esto directamente es falso, ¿no? Pero bueno. También habla del tema de las hipotecas. Es curioso que las personas que tienen una hipoteca a tipo fijo tengan que pagar religiosamente esa cantidad que han acordado con el banco y no haya ningún problema, pero que las personas que estaban pagando muchísimo menos por tenerla a tipo variable, ahora que por tenerla a tipo variable tienen que pagar más, digamos que hay que toparlo. Oye, ¿y qué ha pasado con todas las personas que estuvieron pagándola a tipo fijo mientras los demás pagaban menos por tenerla a tipo variable? Porque es curioso que siempre se hable de esto, porque es curioso que en otros países, como es el caso de Alemania, la mayor parte de la gente pidiera hipotecas a tipo fijo y que en el caso de España, por una incultura a nivel financiero, la gente la prefiriese a tipo variable sin informarse de las consecuencias que puede llegar a tener. Son dos tareas de las que el Gobierno se puede desentender antes de terminar la legislatura. Y por último, un mensaje creo importante para todos los trabajadores y las trabajadoras: que nuestros espacios de trabajo sean entornos seguros, como les decía antes, libres de violencias sexuales, libres de violencias contra las mujeres y también libres de armarios, libres de LGTBI-fobia, y donde todos, todas y todes podamos desarrollar nuestros trabajos con absoluta libertad y con todos nuestros derechos garantizados. Perfecto, como los derechos que tenía tu escolta. Vamos a hablar de ese tema que has sacado. Mira, Irene, resulta que es curioso que hablas de libertad de agresiones. Mira, esto te va a interesar. Es El País, no es El Mundo, no es OK Diario, no es Voz Populi, no es de Oyetif. Las agresiones sexuales se disparan en plena polémica por la ley del solo sí es sí.
Los delitos contra la libertad sexual, que suben un 28,4%, y la ciberdelincuencia, que lo hace un 72%, sitúan la tasa de criminalidad en su cifra más alta en 6 años. Curiosamente, los últimos 3 has estado tú en el Ministerio de Igualdad, con lo cual eres la máxima responsable. Y también, una muy mala noticia, gracias a ti, o mejor dicho, por tu culpa, ya son 985 los agresores condenados que se han beneficiado de reducción de penas o han sido excarcelados. De todas maneras, que sepáis, por si no lo sabíais, que Irene Montero ha estado muy vinculada a los movimientos de los trabajadores incluso antes de trabajar, como vais a ver en este vídeo, porque aquí Irene Montero tenía 22 años y ni un día cotizado, y ya estaba involucrada. ¿Tú qué? ¿También por aquí? Aquí me echaron el otro día sin un duro de indemnización y solo voy a cobrar 4 meses de paro, así que a engordar el club del parque. Yo ya estoy cansada de esto. Tenemos que hacer algo. Y vaya que sí lo hizo. Y vaya que sí lo hizo. Ya con el ático, un buen sueldo, colocando a todas las amigotas, Ángela Rodríguez Pan, por ejemplo, 120.000 euros anuales de salario base, lo hizo. Ella lo hizo, pero por el camino nos ha fastidiado a todos los demás.